Bueno, entonces, Bien, porque buena está la clase en la clase pasada lo que estuvimos haciendo es lo que sería clasificación de imágenes. Entonces nosotros le damos una imagen al algoritmo que teníamos que determinar a qué animal pertenecía. Ahora nosotros lo que queremos es encontrar al perro o al gato adentro de la foto. Esto se conoce como reconocimiento de objetos, porque ya no es la clasificación de una imagen como A o B, sino que es reconocer dónde está el objeto, o sea, espacialmente dónde se encuentra lo que estamos buscando. Entonces, los objetivos son analizar el problema de reconocimiento de objetos y entender cómo se reconocen objetos. Más que nada, el segundo es más importante que el primero, porque el primero ya más o menos se los digo. Entonces, el reconocimiento de objetos consiste en encontrar o localizar, mejor dicho, objetos dentro de una imagen. Entonces, la imagen la podemos imaginar como si fuese un rectángulo, ¿no? Que tiene coordenadas que van de la 0, 0 a la 1, 1. Es importante decir que, bueno, obviamente todos van a empezar en el 0, 0, pero no todos van a terminar en el 1, 1, porque si nosotros no escalamos todo para que esté entre 0 y 1, este 1, 1, por ejemplo, si tenemos una imagen 255 por 255, en realidad va a ser la coordenada 254, 254, ¿no? Porque son 255 píxeles y acá está el 0, 0, ¿no? Es uno menos. Pero como normalizamos todo para que esté entre 0 y 1, o sea, dividimos todo por 255, me va a quedar todo entre 0 y 1. O bueno, en este caso 254. ¿Se entendió esa parte? O sea, no trabajo con coordenadas de 0 a el tamaño de píxeles, sino que normalizo todo para que esté entre 0 y 1 y así me queda estándar. Además de que la red va a poder predecir mucho bajo. Entonces, en la localización de objetos, nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, en este caso la bicicleta, la bicicleta, y lo que queremos hacer es encontrar a la bicicleta y dónde está. O sea, vamos a dibujarle un rectángulo alrededor. Entonces, lo que primero deberíamos hacer para hacer esto es encontrar dónde está el centro de la bicicleta, si así se pudiese decir. O sea, en la foto, si, o sea, si quisiésemos aislar la bicicleta de nuestra imagen y quedarme solo con la foto de la bicicleta, habría como un centro imaginario, que no va a ser tan imaginario porque el algoritmo lo va a detectar, desde el cual voy a tirarme hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo para generar un rectángulo que va a encapsular a mi bicicleta. La idea de este centro es que lo que va a hacer es que hacia la izquierda tenga la misma distancia que hacia la derecha y que hacia arriba tenga la misma distancia que hacia abajo. La definición del centro, ¿no? O sea, está literalmente en el centro de mi rectángulo. Eso sería el centro. O sea, no es técnicamente el centro de la bicicleta, sino que es el centro de mi rectángulo. O sea, si lo quisiste buscar. Bueno, el centro de esta bicicleta, o sea, el puntito este azul, va a tener una coordenada X e Y. Y bueno, acá se la denota como Bx, Bi. Y después también, bueno, Bx, Bi sería border X, border Y, y después de tener BW y BH, border width y border height. O sea, el alto y el ancho de mis bordes. Esta distancia va a ser BH y esta otra va a ser BW, ¿no? Entonces, acá, bueno, ya nos vamos a poder empezar a armar un vector de salida que tenga todo lo que acabo de hacer. Entonces, ¿qué tendríamos, por ejemplo? Una de las cosas fundamentales que va a tener mi salida, mi etiqueta, es para empezar, si lo que estoy, o sea, si lo que está en la ventana es un objeto o no. PC referiría a si hay algo en la cosa. O sea, si en este espacio hay algo. ¿A qué refiere PC entonces? O sea, uno dice, bueno, si en este espacio que está la bicicleta, puede haber un árbol, pero en algunas clases, o sea, por ejemplo, en este problema de clasificación, en que yo tengo tres clases, C1, C2 y C3, tres clases pueden ser una bicicleta, un auto o una moto. Si no es mi bicicleta, mi auto, mi moto, lo que voy a querer hacer es que PC sea cero, ¿no? Entonces, PC se pone donde esté.
una de estas tres clases y 0 cuando no esté. Este PC se podría interpretar como si fuese que está solo el fondo. Entonces, si algo refiere a que está solo el fondo, PC va a ser un 0. Pero si hay el fondo y una de las clases, sería un 1. O sea, un 1 en PC me representa que hay al menos un objeto. Entonces, PC es igual a 1, bueno, si hay objeto. Y 0 si no. Una pregunta. ¿Ustedes tienen clase ahora? No, no. Y después, bueno, lo que voy a tener también son Bx y By, que van a ser la coordenada esta del medio de mi borde, del rectángulo. Entonces acabo de tener, bueno, mejor lo voy a azul. Bx, By. Y a su vez, como necesito saber a dónde se expande mi borde, lo que voy a tener es border width y border width. No me dejé espacio, pero debería haberlo hecho más largo. Y como nosotros no estamos solo clasificando bicicletas, sino lo que podría hacer es directamente eliminar las últimas tres clases, si hay clase 1, clase 2 y clase 3, las elimino. Entonces, este lo único que representa es, ¿hay una bicicleta o no hay una bicicleta? Pero como no estoy trabajando solo con bicicletas, lo que voy a hacer es, hay una bicicleta, por ejemplo, C1. C1 va a ser bici. C2, por ejemplo, sería auto. Y C3 podría ser moto. Entonces, dependiendo de qué objeto estamos localizando, si una bicicleta, un auto o una moto, voy a poner en 1 cualquiera de estas tres clases, ¿no? Si es una bicicleta, C1 se pone en 1, está 2 en 0. Si es un auto, C1 se pone en 0, está en 1 y está en 0. Y si es una moto, 0, 0, 1. La idea es que no puedo tener más de una clase en 1. No puedo tener una bicicleta y a su vez una moto o a su vez un auto. Entonces, si nos damos cuenta, en esta parte, lo que podemos llegar a hacer es aplicar la relación softmax, ¿no? Entonces, en esa última parte en la que tengo tres clases, pero no pueden ser más de una clase, lo que puedo hacer es, acá, uso softmax. Ahí dice binario y dice el log loss, porque en sí lo que podemos hacer es, si lo queremos hacer, o sea, técnicamente, la regresión softmax no es más que un caso binario en el que vamos a decir 0, 1, ¿no? O sea, vamos a decir, ¿es una bicicleta? No. Entonces, técnicamente va a ser un costo binario y vamos a aplicar el costo, ¿se acuerdan del costo logístico con los logaritmos? Exactamente el mismo costo. Después, como Bx, BI, BW, BH refieren a números, no entre 0 y 1, o sea, no que van a ir solo en 0 y 1, sino que van a ir entre 0 y 1. O sea, pueden ir 0, 0,2, 0,23, 0,44, 0,528 y así. O sea, cualquier número que se pueda poner entre 0 y 1, porque son después todo coordenadas y encima después son anchos y altos, lo que voy a hacer es usar acá un costo de error cuadrado promedio. Entonces voy a usar una regresión, esta partecita. Lo que voy a hacer es, voy a tener que tomar la diferencia entre lo predicho, lo real y elevarlo al cuadrado, ¿no? Como hacíamos antes. Y acá, bueno, aplico el logaritmo y PC, como es simplemente una etiqueta que solo es 0 o 1, o sea, A en el objeto de imagen, da en el objeto de imagen, 0 o 1, aplico otra vez un punto binario. Entonces aplico otra vez el logos. Acá sí que puedo usar una regresión logística. A diferencia de acá que uso softmax. ¿Se entendió hasta ahí entonces cómo son las etiquetas? O sea, la idea es que nosotros tenemos un objeto, pero para llegar a todo esto pueden estar todas estas etiquetas. O sea, toda esta información es necesaria para que el módulo logre recién hacer el rectángulo y diga que acá en la esquina. Sí. Si se quiere localizar más un objeto, ¿se usa otro método? Sí. Es muy buena la pregunta. Estamos casi por verlo. Pero esto es si nosotros, o sea, este tipo de problema es nosotros sacamos una foto y localizamos un objeto. No es,
localizamos todos los objetos en imagen. Localizamos un objeto. Si hay dos bicicletas, por ejemplo, en la bicicleta por acá, mi algoritmo va a tener que elegir entre esta y esta. Obviamente no es como que va a decir, tengo dos bicicletas, ¿cuál elijo? Simplemente una va a decir, esta bicicleta, o sea, es más probable que la bicicleta se encuentre acá que acá. O por ejemplo, si tengo un autito por acá, va a decir, es más probable que esto sea bicicleta a que esto sea auto. ¿Me explico? O sea, como lo que detectó es que acá es muy probable que esté la bicicleta, va a hacer todo en base a esto. No va a darle bola a estos dos. Es válida la pregunta porque en este tipo de problemas es como la clasificación de imagen. Si yo tenía tipo, más de un animal en la misma foto, no lo iba a poder ver. O sea, si había un perro y un gato y estaba trabajando con simplemente softmax, lo que iba a decir es, acá hay un perro o un gato. Por más que hubiese un perro y un gato. Ahora, lo que podía hacer también era análogamente, podía usar una regresión multiclase en la que yo tenía un perro y un gato, pero los evaluaba por separado. Entonces, a cada foto evaluaba salía un perro y a cada foto evaluaba salía un gato. Acá se podría hacer exactamente lo mismo. Ahí cada foto lo que puedo hacer es. Por eso acá está en el costo binario. No necesariamente tiene que ser, o sea, para este problema hay que hacer softmax, pero si no quieren hacer logístico, lo que el algoritmo podría llegar a hacer encima es crear más de una etiqueta en la que tengo una bicicleta, una auto y una moto y detectar las tres. Pero no podría detectar dos bicicletas, por ejemplo. Bueno, la detección de huellas es simplemente como un dato de color porque es bastante parecido a lo que acabamos de ver. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es decir, ¿es esto una cara? O sea, el PC ahora va a hacer esta pregunta en la foto. ¿Tengo una cara realmente? Bueno, si tengo una cara, me van a importar estos datos. O sea, L1X, hasta LN. A lo que refiere es que entonces mi vector de salida, la I, primero se va a preguntar si tengo una cara. Porque si no tengo una cara, ninguno de los datos que me va a sacar va a ser relevantes. O sea, por ejemplo, si acá yo no tenía si no tenía nada, tenía fondo, BX, BI, BW, BH van a tener valores. No es que los puedo anotar claramente. Segundo, C2 y S3 también. Pero si ya parto de que PC es 0, no me importa, o sea, eso simplemente se califica. Si PC es 0, todo el resto no le doy bola. Si PC es 1, empiezo a ver el resto de los valores. ¿Se entiende? O sea, el problema es exactamente el mismo con la cara. Si yo detecté que hay una cara, le presto atención al resto. Si no hay una cara, ni me fijo. Estos valores van a estar. O sea, la red no le voy a poder decir que no los saque, pero simplemente no les doy atención. Entonces, el primer valor sería una cara. O sea, sería algo logístico preguntándose, ¿hay una cara en la foto? Y después los valores, los otros valores, lo único que van a hacer es sacar coordenadas de cada una de las huellas. O sea, por ejemplo, capaz que uno quiere detectar huellas que están por el contorno de la cara. Entonces, ahí, por ejemplo, se dice L1X sería la coordenada de la huella 1. L1Y sería la coordenada en Y de la huella 1. Cada huella va a tener una coordenada X e Y. O sea, si lo ven acá en la foto, es como si hubiese el mismo plano que antes. Y cada una de estas huellitas va a tener una coordenada X e Y. Entonces es así, se repite hasta LN y LN siendo el número de huellas que yo quisiese detectar. Entonces, si quiere detectar, por ejemplo, como está en la foto, yo creo que hay 11 huellas, N sería igual a 11. Entonces lo que debería tener es L1, X, L1, Y, L2, X, L2, Y, bueno, y así hasta L11. Cada huella tiene su coordenada X y su coordenada Y. Y las huellas, como vimos antes, o sea, como era en el caso de X, Y, W y H, van a ser todas costos de error cuadrado promedio. ¿Por qué? Porque son otra vez números, no son clases. Sin embargo, la pregunta es si es una cara. Esto, por definición, tiene que ser sí o sí una regresión logística. ¿No? Tiene que ser un 0 o un 1. No valores entre 0 y 1. Entonces, para solucionar el problema que nos haya planteado el compañero, lo que tenemos que hacer es aplicar una ventana deslizante. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una especie de ventana que se va a mover a través de la imagen y lo que va a intentar hacer es detectar todo lo que está dentro de esa ventana.
Entonces ahí es como que empezamos a solucionar el problema porque si nosotros teníamos una foto en la que tenía, por ejemplo, un auto en una esquina y una bicicleta en la otra, el algoritmo pasado no lo podía hacer, pero este sí. ¿Por qué? Porque la ventana se va a deslizar por toda la imagen, dependiendo del tamaño que nosotros elijamos. Entonces, por ejemplo, acá va a estar el auto. Después la ventana se va a mover acá. Después acá. Y así, bueno, se va a mover, llega la bicicleta. Y capaz que la ve recortada. Y ese es un problema que vamos a ver. ¿Qué fue la vuelve recortada? Entonces, la ventana inicialmente lo que hace es usa diferentes tipos de tamaño de ventana que se van a ir deslizando por toda la imagen y van a intentar, van a detectar lo que habíamos visto antes. Entonces, cada una de estas ventanitas va a tener esta etiqueta. Entonces, primero cada ventana se va a preguntar, ¿hay el objeto en esta ventana? Sí, no. Y bueno, obviamente va a sacar todos estos valores porque se los alumnos lo que he dicho antes. Entonces, cada ventana va a tener un centro X y un centro Y, un ancho W y un alto H, y encima va a tener las clases que nosotros hemos afinado, segundos y auxiliares. En el caso de que, sí. O sea, es como que va. Exacto. Es más, ¿cuánto se mueve la ventana? Se lo vuelve a llamar el scribe. O sea, la ventanita es como un scribe que nosotros hemos definido que es como si fuese una convolución, y vamos a ver que es una convolución, que se va a ir moviendo y va sacando información de la imagen. Pero lo bueno es que esta ventana va a poder enganchar, o eso al menos vamos a intentar, mis diferentes objetos en la imagen. Entonces, si había muchas cosas en la imagen, la ventana los va a poder encapsular. El problema está en cuando la ventana no los encapsula. Pero digamos que ahora la ventana los encapsula, entonces todo sale bien. La ventana, o sea, si quisiésemos simplificarla, porque una forma sería simplemente aplicar un bucle for, y le sacamos porciones de la imagen y la mandamos a una red convolucional, o una forma de hacer todo esto es directamente con una convolución. O sea, habría, si así, no sé si hay dos alternativas, pero habría dos claras que serían hacer exactamente esto, ir ventana por ventana y analizar qué hay, o, lo cual es equivalente, podemos aplicar convoluciones para que se encarguen de hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros teníamos nuestra imagen y aplicamos una convolución. Entonces, después, lo que va a pasar es que todo este rectángulo va a ser codificado, no sé si debería codificado, sino encodeado en una representación numérica. Entonces, digamos que corrí la ventana por 12 casilleros. Entonces, este casillero de acá va a terminar siendo este número, ¿no? Este casillero de acá va a ser este otro número. Este casillero de acá, este otro número. Y este casillero de acá, este otro número. Entonces, cada uno de mis casilleros va a terminar siendo uno de los números que salió de mi convolución, ¿no? Recordemos que la convolución lo que va a hacer es, le aplica un filtro a todo lo que está dentro del filtro, o sea, le aplica hace una multiplicación por todo lo que está dentro de su rango. Entonces nosotros si teníamos una foto 2x2 y nuestro filtro era algo así, el filtro vertical, el filtro se va a aplicar acá y acá, y después se va a aplicar acá y acá, según determinemos igual el stride, el padding y otros parámetros. Pero digamos que simplemente se mueve y va, o sea, aplica la función y va. Entonces, todo esto va a ser un número y todo esto va a ser otro número. El primer y segundo número. Es exactamente el mismo el caso para esta foto. Nosotros en vez de aplicar la ventana que se la inventamos a la red convolucional, lo que hacemos es directamente le aplicamos una convolución. Entonces eso me va a sacar representaciones numéricas de todo lo que está ahí adentro, ¿no? De todo lo que está en esa ventana, que ya no es tanto una ventana, va a estar acá. Bueno, no le diría que les mentí, pero no se aplica tan fácil porque si nosotros pasásemos de simplemente una foto, o sea, de una ventana a un número, mucha información no podemos sacar. O sea, si solo
una convolución, pudiste sacar toda la imagen, o sea, toda la información adentro de ese segmento, sería una convolución, no sé, con los mejores parámetros del mundo. Pero no pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos varias convoluciones que van a terminar haciendo que pase esto. Entonces nosotros pasamos. Empezamos con nuestra imagen, a la cual aplicamos una ventana, pero esta ventana, que después de todo es una convolución, no la aplicamos. O sea, 12 veces. La usamos, la aplicamos más veces. Entonces es como que se superpone. Entonces tenemos, por ejemplo, mi primera ventana está acá, pero mi segunda ventana está acá. ¿No? Se van superponiendo. Esta se superpone con esta, y así, y así, y así, ¿no? Y así yo bajo, yo termino recorriendo toda la imagen, pero hay zonas que se superponen. Esas zonas que se superponen, después, bueno, lo paso por la película de convolución, entonces disminuye el tamaño, digamos que esto es más chiquitito, no sé, esto es 40 por 40, y esto es capaz que es 48 por 48. Y lo que pasó es que estos rectángulos que se superponían, cada vez que yo le aplico una convolución y el max pooling, o bueno, el pooling, también puede ser el average, pero se usa más que nada el max, lo que va a terminar pasando es que estos rectángulos se van a terminar separando automáticamente. O sea, estos rectángulos que antes se superponían, cuando yo disminuzco las dimensiones, se van a empezar a separar más. Entonces me va a quedar algo así capaz. Las ventanas se preservan. O sea, tengo, no sé, si tenía 8 ventanas acá, tengo 8 ventanas acá. Pero como tengo menos espacio, es como que están más separadas, ¿no? O sea, como ahora tengo 40 en vez de 48 números, esas partes que se solapaban, ahora ya están separadas y esa información está por separado. Cuando yo llego al final y llego a mi ventana en 3x4, o sea, acá entre medio hubo un montón de convoluciones, ¿no? O sea, no es que apliqué solo 3, apliqué la primera, segunda, tercera, pero digamos que me salté directamente a la final, o sea, imagínense como que acá hay un montón de capas más. Y cuando yo llego al final, en la que tengo algo 4x3, lo que va a pasar es que cada uno de mis rectángulos va a ser una de mis ventanas. Entonces, este rectángulo va a ser la primera ventana imaginaria. Este segundo, la segunda ventana. Este tercero, la tercera ventana. Este cuarto, y así. Y lo bueno es que encima lo que voy a poder hacer es, como estoy trabajando con volúmenes, porque si nos acordamos, o sea, se acuerdan que en una red convolucional, después de todo, son todos volúmenes. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos que tenemos una foto RGB 256 por 256 era un por 3, porque tengo 3 canales. Entonces, es un cubo. Exactamente lo mismo puedo hacer con mis predicciones. ¿Por qué? Yo acá tengo simplemente un número para cada uno de mis, o sea, para cada una de mis ventanas, ¿no? Es un número, 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 pero son ventanas distintas, ¿no? O sea, ahí al menos ya solucioné el problema de las ventanas. Tengo las ventanas que se van deslizando y un número le corresponde a cada una. El único problema es que si recordamos las etiquetas, no era solo un número lo que tenía que decir. No era solo de C, de X, de Y, de W, de H, C1, C2 o C3. De más ventanas tengamos el mejor. Por el hecho de que se va más o menos se trae por ahí. Y sería como lo lógico, pero si pones más ventanas, corres el riesgo de que el mismo objeto capaz que lo detectas varias veces. O además, mientras más chiquita tu ventana, o sea, capaz que es más complicado. O sea, una ventana muy chiquitita, capaz que no detecta un auto, porque el auto ocupa mucho la foto. Y una ventana muy grande, capaz que no detecta que había un auto y una bicicleta en la misma ventana. O sea, es casi es como si fuese un hiperparámetro. Ponele que es una bici grande. Sí. Vos tenés dos ventanas, te toma una la mitad de bici y otra la mitad. Exacto. Necesitas igual la mitad. Pero eso no lo puedes. Pero bueno, o sea, De eso, ¿cómo lo solucionás? ¿cómo solucionarlo de que se te superpongan las. O sea, de que vos predigas 2 veces la misma bicicleta? ¿O qué puedes hacer? Ok, salteártela es más complicado porque no, o sea, deberías hacer una ventana lo suficientemente chica. Si no querés predecir 2 veces la misma bicicleta, igual
Hay una técnica, la uso en un, bueno, no sé si esta clase, pero en la siguiente, que es tipo, si tengo dos clases iguales que se superponen mucho, las eliminamos. Porque muy probablemente sea que mi algoritmo está tirando dos veces el mismo objeto, pero en diferentes posiciones. Si vos tenés una bicicleta grande y tengo una ventana que viene por acá, y otra, no una ventana, sino una predicción que viene por acá y otra que viene por acá, si vos te das cuenta, todo esto se solapa. Entonces, si esta parte solapada es mayor a cierto índice que nosotros determinamos, eliminamos una de las dos y nos quedamos con solo una de las previsiones. Lo mayor de eso. No la que tenga mayor tamaño, sino la que tenga mayor probabilidad de que pertenezca a la clase. Bueno, si nosotros dejamos solo un número, voy a poner acá. C, D, X, D, Y, W, P, H, o C3. Ya no puedo quedar con todos los números. Para solucionar el problema, uso las mismas convoluciones, porque las convoluciones me dejan trabajar con volúmenes. Entonces, mi predicción va a poder ser un volumen. Cada una de mis capas de mi predicción va a poder ser una de las capas de mi salida de mi volumen. Entonces, si nosotros tenemos PC, PC podría ser, por ejemplo, lo que está acá. Después tendría BX, que sería lo que está en esta segunda capa. BY, que está en la tercera capa. BW, que está en la cuarta. BH, que está en la quinta. C1, sexta, séptima y octava. Entonces, el volumen que inicialmente yo sacaba para hacer una predicción, ahora lo voy a usar como si fuesen mis etiquetas. Bueno, al final sí tenía la foto. Entonces, nosotros tenemos una foto 28 por 28 por 3, RGB. Esa foto, lo que voy a hacer es, le aplico una convolución. La convolución al principio va a solapar a mis ventanas, pero a medida que me meto más profundo en la red, las ventanas automáticamente se van a separar. Y al final, este 8 por 8 por 4 significa que tengo 8 por 8 ventanas y 4 porque tengo 4 etiquetas. Por dar un ejemplo, ¿no? Y después, bueno, el pequeño problema que acabamos de decir, que los bordes de predicción son medio complicados en una ventana, porque si esto de detectar el objeto y que no caigan muchas ventanas es bastante complicado. Entonces, vamos a ver que lo que debemos hacer es detectar una vez el centro del objeto para una de las, o sea, para una de todas mis ventanas y ponerle un ancho y un alto fijo, al igual que una posición en X e Y. Entonces, como pequeño mapita de aprendizaje, hoy lo que vimos fue el reconocimiento de los objetos. Nada más.